¿Cómo estamos? Muy buenas noches, estudiantes. En esta oportunidad vamos a tener un tema sumamente interesante, novedoso para nosotros, para poder entender, comprender sobre la situación en cómo se desarrolla este tema que es, valgan verdad, es un tema sumamente novedoso para cada uno de nosotros. Como les comentaba a ustedes, el día de hoy vamos a ver sobre los ecosistemas. Pero yo no vamos a hablar sobre los biomas, como estábamos tratando hace unas semanas atrás. Entonces vamos a tratar sobre los ecosistemas. ¿Cómo se han desarrollado? ¿De qué forma nosotros vamos a proceder con ello? ¿Y de qué manera? Entonces vamos a tratar un tema que es sumamente interesante y justo vamos a ver qué es lo que nos dice. Mira, te comento, hace mucho tiempo atrás, nosotros vamos a ver cómo se basa el mundo, cómo se basa el mundo de la geografía. Entonces, una de las características que vamos a ver cómo se ha dividido geogra- geográficamente el Perú. ¿Ha existido otras propuestas? ¿De qué forma se han dado estas propuestas? Entonces, desde la forma tradicional que nosotros nos han enseñado, y yo sé que cuando estábamos en primaria, con alguna este, grado en particular, vamos a ver que esto es lo que a nosotros nos han enseñado, ¿no? Como a ti te decían, ¿cuántas regiones tiene el Perú? Y nosotros de forma tradicional decíamos costa, sierra y selva, ¿no? Porque hay que entender que cuando llegaron los españoles el 14 de noviembre del año 1532, ese tipo de trabajos pusieron, ¿no? Así lo bautizaron a estas regiones, ¿no? Entonces, los españoles eh, lo habían bautizado con esta forma de nombres porque en España pues existía estas características. Entonces, si nosotros investigamos un poco más, vamos a encontrar que la situación en torno a ello era distinta. Esto nos conlleva a poder entender, poder eh, tomar en cuenta cómo se ha ido desarrollando. Entonces, la forma tradicional, hasta el día de hoy tú preguntas a tu abuelito, a tu mamá, a tu papá, hay muchos profesores que todavía siguen enseñando de esta manera, donde dicen, sí, solamente existen tres regiones naturales en el Perú, costa, sierra y selva. Pero según las investigaciones, con esto nos hemos dado cuenta que no es así. Al contrario, tenemos mucho más de tres regiones. Entonces, el doctor Javier Pulgar Vidal, el que ustedes ven acá, en los años 40, él propuso que el Perú no tiene solamente tres regiones. Entonces, ¿cuánto propone él? Él propone que el Perú tiene 8 regiones. Wow, profe, esto es interesante. Entonces, por supuesto. ¿Por qué es interesante? Porque acá nos vamos a dar cuenta que tenemos 8. Ya no solamente hablamos de una costa, hablamos de dos costas. Ya no hablamos de una zona de sierra, sino él le pone los Andes peruanos, que son un aproximado de 4 Andes. Ya no hablamos de una selva, hablamos de dos selvas, alta o selva baja. Entonces, de esta manera nosotros vamos a darnos cuenta cómo se ha ido desarrollando este proceso. Este proceso, valgan verdades, es importante tomar en cuenta aquí, en donde nosotros vamos a tomar un tema que es de suma importancia para que podamos entender, comprender sobre ello. Entonces, Antonio Brac, pero antes de ir a Antonio Brac, en las 8 regiones naturales, pues recién en los años 90, el año 2000 tuvo mayor posicionamiento en torno a este proceso. Ahí nos damos cuenta nosotros, pues, que en el Perú esta propuesta viene de los años 40, ¿no? De Javier Pulgar Vidal. Pero hay otra propuesta que apareció en los años 90. Es la del doctor Antonio Brac. Él era un ecologista, fue el primer ministro de Ambiente en el segundo gobierno de Alan García, y él propone las 8
ecorregiones. Y ya no solamente habla de una selva, ya no habla de una zona andina, ya no habla de una sola costa, sino que también le incluye dentro de las ecorregiones al mar peruano, o también conocido como el mar de Grau, o también como el mar del Pacífico. Entonces nos damos cuenta nosotros cómo se ha ido evolucionando el proceso de la clasificación que hemos tenido. Esto se debe pues cómo vemos el mundo, de qué manera lo vemos, de qué forma lo estamos expresando y cómo va a ir cambiando. Entonces, tengamos en cuenta ello. Entonces, cuando nosotros hablamos de una definición, acá lo dice el doctor Javier Purgal Vidal, mira, en el año 38, 1938. ¿Ya? Entonces, él dice lo siguiente: es un área continua, descontinua, en la cual son muy comunes los factores, el clima, el relieve, el suelo, las aguas subterráneas, la flora, la fauna, el hombre, la latitud, la altitud, por ejemplo, que es la altura, ¿no? Entonces, acá tiene que ver bastante con, a nosotros le decimos a todo esto los pisos ecológicos. Esto lo dijo el doctor Javier Pugal Vidal en el año 1938. Entonces, mira, acá tenemos la región Costa Chala, la región Yunga, la región Quechua, la región Suni, la región Puna, la región Janca o Cordillera, la selva alta, conocida como Rupa Rupa, Caliente Caliente, o la selva baja, que es lo Magua, o Magua, o Magua. Entonces, y todo esto se divide gracias a la cordillera de los Andes. Entonces nos damos cuenta cómo ha ido este proceso de cambio, cómo ha ido evolucionando, de qué manera se ha ido desarrollando, que como te decía a ti, es muy importante que podamos comprender, entender la magnitud de este proceso. Entonces, algunos criterios que se han tomado en cuenta bajo Javier Purgal Vidal, para que tú puedas conocer, puedas saber y también puedas entender cómo ha ido variando esto. Uno de los criterios que van a ser importantes, uno, es la forma de la división natural, que nosotros ya conocemos, y la otra es la división social. Vamos a ver un poco lo que tiene que ver con la versión o la división o los criterios de clasificación natural. Tenemos la altitud. La altitud es la distancia vertical con relación al mar. Esto se puede dar desde los 0 grados hasta unos 6.768 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto lo podemos decir, por ejemplo, Ticrio, que es una de las regiones, que es un paso, un abra conocido en geografía, la más alta. Y pues el clima va a ser mucho más frío. Ya acabamos de encontrar la famosa Puya de Raimondi en esta zona, ¿no? Entonces, vemos el clima también es muy importante. El clima acá es más frío, el clima más templado en la costa. Los que viven en la zona un poco más al mar, los que están un poco más al mar, entonces sí, está entre 300, 200, 500 metros sobre el nivel del mar. Otro factor que también va a ser importante y necesario es el clima. El clima es una de las características que tiene la región y esto va a ir acompañada con las precipitaciones, la cantidad que se tiene en torno a estas precipitaciones, la temperatura, las estaciones van a ir acompañándole de una manera mucho más idónea a poder entender cómo se han ido desarrollando la flora y la fauna, ¿no? Que acá lo vemos, por ejemplo, establece algunas especies que pueden acostumbrarse y adaptarse por el tema de su piel a cada región de acuerdo a su medio ambiente, que esto es pues resultado de un hábitat, ¿no? Que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, tú no lo vas a mandar al papagayo a la zona de los Andes, porque su piel es mucho más tropical, o mandarle pues en este caso a un cóndor a la zona de la selva. Entonces, vemos ahí que podría darse como un desequilibrio del ecosistema, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta desarrollándonos de esa manera, ¿no? Eso, por si acaso, les digo para que podamos entender. Entonces, en el aspecto social, también es importante tomar en cuenta que tenemos la famosa toponimia. ¿Qué cosa es esto? Es la ciencia que se encarga de estudiar los nombres.
los lugares, dónde se ha ido desarrollando, de qué manera se ha ido tomando en cuenta, y pues en cada lugareño o cada poblador ha ido poniéndole el nombre, ¿no? Entonces, la actividad humana va a ser muy importante porque acá desde la época del Perú antiguo, que es la clasificación del hombre de precerámico, como nosotros lo conocemos, donde se va a desarrollar, por ejemplo, el hombre de Paicaycasa, el hombre, tenemos de Toquepala, de la Uricocha, el hombre de Piquimachay. Entonces, todos ellos son considerados como el periodo precerámico. Entonces, desde el antiguo Perú, ya el hombre ha ido actuando, ¿no? Su acción, su forma en cómo ha ido clasificando hasta llegar a lo que nosotros el día de hoy conocemos como la actualidad. Por ejemplo, esto de acá que ustedes ven es un proceso que usaron no los incas solamente, porque a veces la mayoría piensa eso, ¿no? Que te comento. Y al contrario, acá vamos a ver, darnos cuenta que esta clasificación ya la usamos los famosos tiahuanacos. ¿Por qué usamos los tiahuanacos este tipo de acciones? A esto nosotros lo conocemos como las chakras elevadas, te comento. ¿Por qué? Mira cómo y dónde queda la cultura muy preferida por ustedes, la cultura tiahuanaco. La tiahuanaco se encuentra pues en la región del Altiplano, que esto nosotros conocemos como la meseta del Collao. Hoy día sería lo que es Puno y lo que conocemos actualmente como Bolivia. Entonces, mira, ellos ponían estas chakras elevadas, o por ejemplo conocidos como el guaru guaru. ¿En qué consistía? Ponían en el medio del agua, mira lo que sucedía en el medio del agua, entonces toda esta chakra estaba acá, mira. Entonces, el sol en la mañana, como son lugares donde las zonas alturas de casi 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿qué sucede? El sol cae sobre el agua. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el agua se va calentando, se va calentando, se va calentando, y cuando viene la noche, que valgan verdades, acuérdate que en la zona de los Andes, en la época de la noche va, en este caso, a crecer, a crecer, a crecer el frío. Entonces, los vientos es una congeladora. Imagínate que tú pongas en este momento una fruta en el congelador o una verdura se congela. Entonces, ¿qué es lo que hacía estas aguas? Estas aguas, como estaban tan tibias, se salían y hacía como un tipo colchón invisible para que el viento no pueda afectar. Entonces, nuestros antiguos peruanos ya clasificaban de esta manera. Ojo, no solamente eran los incas, ¿ah? Entonces, ¿conocías sobre este tema? ¿Podrías avisarme y yo te podría decir algunas características al respecto? Puedes escribirme por el número de no sé, aquí justo en el chat. Podríamos tomar en cuenta lo que justo estamos llevando a cabo. A ver, coméntame al respecto. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, por acá tengo uno de sus compañeros, me menciona, me dice, profesor, hay una especie que sobreviva a todas las regiones. Mira, muy interesante lo que dices, Carlos. Lo que sucede aquí es que las especies, todas podrían sobrevivir a los lugares donde podrían trasladarse, pero el problema está que es la adaptabilidad. Tú tienes que entender eso, y es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué te digo que la adaptabilidad nos va a ofrecer aquí una forma en cómo nosotros tenemos que cuidar a las especies? Si nosotros sacamos a una especie de otro hábitat, entonces va a haber un desequilibrio del hábitat. Y esto pues va a ocasionar que este animal pueda morir. Igual sucede con las plantas. Por ejemplo, la maca no vas a sembrar aquí. Por ejemplo, no se siembra aquí en Lima. ¿Por qué? Porque Lima está entre 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Ojo, sobre el nivel del mar. Entonces, la maca, según las características que se ha dado, se siembra en la zona de la zona más alta que nosotros podíamos mencionar. Entonces, esa es la forma en cómo tenemos que investigar, tenemos que dialogar, conversar y entender
que estos fueron los criterios que valgan verdades. Hoy en día es un poco difícil hablar, pero nos va a ayudar para poder entender un poco mejor lo que tiene que ver en torno a la clasificación y por qué consideramos que no solamente son tres regiones, sino ocho, o hasta como la propuesta del doctor Brack, que se llama Brack-Egg, todavía se llama, que él menciona que son 11 ecorregiones, contando pues el mar, ¿no? Que en verdad eso es un tema sumamente interesante. Mira, tomando en cuenta, vamos a ver un poco sobre la costa, sobre las características de la costa. La costa chala, la palabra chala, te comento, es un término quechua, ¿ya? Esto es importante que tú lo puedas conocer, que significa pues montón de nubes o forraje de maíz, abundante nieve. Por eso viene la palabra chala. El relieve, como tú sabrás, es llano, relativamente ondulado, tiene desierto. Toda la zona de la costa es un desierto. Tiene tabrazos. Por ejemplo, si tú te vas al sur, tenemos la tablada de Lurín, por ejemplo. ¿Qué son los tabrazos? Son tipo eh, las mesetas, porque las mesetas son andinas, mientras que los tabrazos son, son de casi como una tabla igual, pero que se desarrolla solamente en la costa. Tenemos un clima que es semitropical. ¿Por qué le decimos semitropical? Porque está un poco más al norte y pues ahí está la corriente del Niño. Por eso la corriente del Niño, nunca te debes olvidar, es aguas calientes. Y tenemos una zona que es del centro al sur, que es subtropical árido. Esta zona se le llama, o está influenciado por la zona o la corriente peruana, o también conocido como la corriente de Humboldt, ¿no? Que ustedes saben, pues por eso le pusieron Humboldt, porque el investigador Alexander von Humboldt, él se encargó de llegar hasta la zona de el sur, la zona austral, a poder investigar, poder ver algunas especies en torno a la flora y a la fauna distintas a la que existía en su natal Alemania, ¿no? Te comento un caso. Alexander von Humboldt, según Carlos Contreras y Marcos Cueto, nos cuenta en su libro Historia de la República, en donde Alexander llegó a venir al Perú, ¿no? Justo antes del proceso de la independencia. Estuvo entre agosto y hasta diciembre. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros que él sí llegó a investigar acá al Perú, ¿no? Tenemos algunas ciudades que tú debes conocer o que tú conoces, la ciudad de Lima, la ciudad de Piura, Tumbes, Chimbote, Chiclayo, Trujillo, Huacho, Callao, pues, y entre muchas otras regiones. Entonces, la palabra costa tiene que ver exclusivamente con un montón de nubes o forraje de maíz. La flora. Tenemos la grama salada, mira, el algarrobo, mira, acá está el algarrobo, el mangre, este es el mangre. Y tenemos la flor de Amancay, ¿no? Es una flor muy conocida que se siembra en la zona de la costa. Entre los animales tenemos el guainay, el gallinazo, por ejemplo, si tú vas en la zona del centro histórico vas a encontrar tipo cuervos, no son cuervos, son gallinazos que están durante este proceso. Por ejemplo, este es un gallinazo, ahí está. Parecen cóndor, no es cóndor, ¿ah? Tenemos los lobos marinos y el zorro del desierto. ¿Te recuerdas de Run Run? No sé quién de ustedes se recordará a Run Run hace unos años atrás, ¿no? Entonces, Run Run era de esa especie, como justo lo estoy mencionando, lo estamos viendo ahorita, ¿no? Que valgan verdades, Run Run, eh, significa corre, corre, ¿no? La gente en esa época decía, los que habían adoptado a Run Run habían mencionado de que no sabían que era zorro, ¿no? Sino pensaban que era un perro. Pero obviamente que nosotros conocemos que hay una gran diferencia entre un zorro y un perro, y fácilmente se puede reconocer. Otra cosa que queramos nosotros criar otras especies exóticas, como se dice, exóticas, y esto ha conllevado a que tengamos este tipo de animales, que fue una noticia, ¿no? Que lamentablemente a Ron Ron, cuando creció en la zona urbana, lo llevaron a una zona este, de reserva natural. Tengo entendido que Ron Ron sufrió bastante, no sé si ustedes saben sobre ese tema. Pero les cuento pues que Ron Ron no la pasó tan bonito como ustedes creen, ¿no?
Eso es para que se conozca un poco del famoso Run Run, ¿no? Que lamentablemente, según tengo entendido, que Run Run falleció, ¿no? Falleció en Huamanga el año pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque para muchos de los netos que querían a Run Run, era pues un zorrito muy conocido, ¿no? Él murió en Ayacucho, según lo que nos cuenta Perú 21, ¿no? ¿Por qué sucedió eso? Porque a pesar que estuvo en una reserva natural, él no pudo sobrevivir porque estaba justo, había crecido en una zona urbana, ¿no? Como domesticado. Entonces, ir a la zona salvaje le conllevó pues la muerte. Entonces, de eso justo es lo que yo les estaba hablando. Nosotros no podemos sacar a los animales de su zona de hábitat. Con esto hacemos un desequilibrio ecológico. O sea, yo creo que acá tengo un mensaje de alguien. No, ¿nadie se acuerda de Run Run? A ver, coméntenme Run Run. O se han olvidado de Run Run, ¿no? Es un tema muy interesante. Sí, sí, ¿El creo, zorro? profesor, porque pareció en las noticias Así es. sobre un perro que parecía que era un perro así normal, algo normal. Así como ustedes lo ven acá en imágenes, ¿no? Al final murió el Sí, año. pero no, no se parece a un zorro así en la... No se parece igual a un perro, se parece igual a un zorro. Sí, pero los vecinos dijeron de esa, los dueños del animal, que era pues un perro, según ellos, ¿no? Pero miren cómo acabó al final, ¿no? Lo que quiero enseñarles Sí. acá es que Rum Rum al final murió porque le quitaron desde el inicio en su hábitat. Eso por eso es muy importante nosotros no tratar de comprar animales mm, salvajes, ¿no? Ellos tienen que quedarse en su hábitat. Miren cuánto daño le hicieron a Rum Rum, ¿no? Que hoy día se ha hecho noticia, ¿no? Me dice por acá uno de sus compañeros, Luis David, hasta en la noticia salió, ¿no? Exacto, incluso esto salió hasta en otros. Sí, exacto. Imagínense sobre este tema. Muy bien, una de las actividades que hace la costa, te comento, para que puedas conocer, tenemos la pesca. Por ejemplo, la zona del norte se encarga de la pesca de la anchoveta, te comento, y el atún. ¿Por qué? Porque el atún puede estar a temperaturas muy altas, ¿no? Del centro al sur, pues los peces son distintos, ahí pueden estar como usan las aguas frías, entonces pueden ellos, en este caso, podríamos decir, estar ahí, ¿no? Tenemos la agricultura casi intensiva. ¿Por qué les digo que es intensiva? Porque acá se va a usar bastante el tema de la industria, ¿no? Que en verdad ese es un tema sumamente interesante, novedoso para nosotros. El tema del comercio también nos va a ayudar bastante a poder entender, comprender y saber sobre este tema que es de suma importancia para nosotros. Y el comercio, pues como ustedes conocerán, nos ayuda bastante a poder entender, comprender sobre este tema que es de suma este, eh, verdad, ¿no? Justo sobre ello. Vamos a ver esta parte de acá, a ver, les comento. La yunga, a ver, coméntenme sobre este tema. A ver, observemos solamente un minuto para poder entender y ver a esto, ¿no? Que es importante para poder ver, ¿no? Para tomar en cuenta sobre ello, ¿no? Este, tenemos yunga entre 500 a 2300 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa la palabra yunga? Se llama valle cálido o mujer estéril, ¿no? Eso es lo que se llama la palabra yunga. Acá tenemos, por ejemplo, las quebradas, los valles estrechos, los cañones, por ejemplo, el cañón de Colca en Arequipa. El clima es templado cálido, entonces va a ser sol, podemos estar, ¿no? En la mañana no tan abrigados, pero en la noche sí pues hace frío. Algunas enfermedades endémicas que existen acá, por ejemplo, es la UTA, la verruga. ¿Qué produce esta zona? Esta zona produce el pacay, la guayaba, la chirimoya, la granadilla, el durazno, la tuna, la lucma, ¿no? Que valgan verdad después, este, tomamos en cuenta aquí. Ciudades como la Chosica, por ejemplo, ¿quién ha ido a Chosica alguna vez? Chosica es Yunga, ¿no? Por ejemplo, Chosica, te comento,
Cuando tú vas, dice, bienvenidos a Lurigancho Chosica, que es aproximadamente 850 metros sobre el nivel del mar, si es que alguna vez ustedes no conocieron. ¿Y esto cómo tú te das cuenta? Tú te das cuenta de la siguiente manera, mira, cuando tú vas subiendo por Chacalacayo, sucede que tus oídos empiezan a taparse, no sé si te has dado cuenta, sí, y tú haces qué cosa. Sí. Y ya, entonces esto sucede que está subiendo altura, 850 metros. ¿Por qué? Porque nosotros como estamos acostumbrados a estar a 300, 400, 500 metros, entonces esto nos da pues un horizonte muy distinto. Tenemos Tacna también, que aquí vamos a encontrar que es parte de esta zona. Moquegua, tenemos por ejemplo a Huánuco, Chachapoyas, esa es la zona de Yunga, y Abancay. Abancay lo que es comprendería como lo que nosotros conocemos como Apurímac, ¿no? ¿Qué animales encontramos? ¿Qué plantas encontramos? ¿Qué actividad se hace? Por ejemplo, en la flora tenemos el tara, tenemos el molle, que es un árbol muy interesante, que dice que si tú te bañas con él, te va a ayudar a que te puedas, si estás con fiebre, te bañas con el molle, entonces te baja la fiebre, ¿no? La cabuya. En fauna tenemos los alacranes, que es muy común, las lagartijas, los cien pies, las tarántulas, mira acá están las tarántulas. Y el tema de las actividades económicas, vamos a encontrar bastante lo que vemos acá, ¿no? La fruticultura, ¿no? La chirimoya, la granadilla, el durazno, ¿no? Por ejemplo, la chirimoya lo encontramos en Santo Eulalia, que es un lugar donde también se siembra bastante este tipo de frutas. No sé si alguien alguna vez ha ido. Hay hasta el Día Nacional de la Chirimoya, no sé si es que ustedes no lo sabían. Y también esta zona tiene bastante la parte de la hidroenergía, los famosos, las hidroeléctricas, ¿no? Que son las aguas que vienen con fuerza y estas generan pues lo que hoy día nosotros tenemos, la electricidad. Que dicho de paso, la electricidad es producto de la energía del agua, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta. Ahora vamos a ver la zona quechua. La palabra quechua significa clima templado, ¿no? Es entre 2000 a 2300 metros a 3500 metros. Acá encontramos, por ejemplo, algunas zonas muy conocidas, ya vamos subiendo, entonces me dice la Guanábana es otro, sí, la Guanábana es otro, te comento. Sí, no es igual que la Chirimoya. En relieve, tenemos valles interandinos, como lo puedes ver en imágenes. El clima es templado, seco, te comento. Aquí hay bastante lluvias de verano, ya para que tú puedas entender. Las lluvias de verano son interesantes porque acá vamos a encontrar lluvias donde se encuentran con gran intensidad. Se da en el mes de enero, febrero, marzo. Ojo que quiero que sepas muy bien que las lluvias de verano o el verano no es diferente a Lima. La gente hasta el día de hoy, mira cómo es el pensamiento del centralismo, que todavía nosotros pensamos que las lluvias, hasta en eso, ¿no? Pensamos que Lima es distinto a las demás regiones, y eso es falso, les aviso. Muchos dicen, pues, profesor, las lluvias, no, cuando acá es verano en Lima, entonces en provincia es invierno. Eso es falso, te comento. Eso es una falacia que nos han hecho creer mucha de nuestra descendencia ha vivido y ha crecido así, nuestros antepasados, porque así les han enseñado de forma errónea. Por eso que ustedes ya que estamos dando un estudio, aprendemos a través del video, a través de otras actividades, nos damos cuenta que no es así, ¿no? Que valgan verdades, esto es distinto, que en todo el Perú es lluvia, cuando es verano. En todo el Perú es invierno, invierno. En todo el Perú es otoño, otoño. Todo el Perú es primavera, primavera. No es esa forma muy falsa que nos han hecho creer por muchos años. Tenemos ciudades, la producción, tenemos el cultivo de maíz, las habas, el camote, la papa, la oca, el oyuco, ¿no? Ciudades muy importantes: Huancayo, Tarma, Cusco, Huaraz, Tucana, Arequipa, Huamanga, que es en este caso Ayacucho, y Canta, ¿no? Entre otros más. De tenemos aquí alguna flora. Tenemos el eucalipto, nace acá, el aliso,
¿no? La calabaza. Esta es la flor de retama, que justo tuve la oportunidad de estar en Huamanga. Y de ahí de Huamanga nos fuimos a esta zona del desvío que tuvimos, que es justo en Huanta, ¿no? No sé qué acá quién será de Huanta, algún guantino que hay. Entonces van a darse cuenta que ahí en Huanta mismo, en la plaza de Huanta, crece la flor de retama, ¿no? Que también hay una canción en torno a ella, ¿no? Que salió hace muchos años atrás. La fauna tenemos el zorro andino, mira, el zorro, el zorzal gris, la colibrí, el gorrión. Las actividades que se dan acá es una agricultura y una ganadería extensiva. ¿Qué significa eso? Que es una producción eh, corta, ¿no? Y una producción donde vamos a encontrar que se da de una manera muy distinta, que valgan verdades, no es como la que nosotros pensamos. Y esta pues nos lleva a poder entender, poder saber las características que tenemos, ¿no? Que valgan verdades. Es muy importante ver, acá es un poco, la agricultura y la ganadería es más local, les aviso. Tenemos el comercio, que justo les estaba comentando a ustedes. Y ahora nos vamos a otra región. Por acá me dice, y la cantuta. La flor de la cantuta crece justo en la zona de la costa, Chala, ¿no? Tenemos la costa Chala y la costa Yunga. Entonces, en la Yunga, en la zona de la Yunga, en Chosica, pues la cantuta. De ahí viene una universidad que ustedes deben conocer. Se llama la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y le pusieron la cantuta. ¿Por qué? Porque en esta región crece la flor de la cantuta. Y ojo, es la flor nacional del Perú. No sé si he podido responder a tus preguntas. Mira, la zona de Sumi es 3.500 metros a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Gracias, Luis. Eh, ¿Qué significa Sumi? Suni, alto o largo, ¿no? Tenemos valles estrechos, abruptos, empinados. El clima es un templado frío, hay muchas heladas de invierno. Acá se produce, por ejemplo, la quinoa, la cebada, el trigo, la mashua, el tarwi, son cultivos que se dan de forma de los andenes. ¿En qué significa eso? Los cerros, entonces ahí van a cultivar, cultivan. Esto mayormente se ve en la zona de Cusco. Entonces ustedes van a encontrarse que ciudades como Juliaca, que tiene 3.820 metros sobre el nivel del mar, Puno, 3.827 metros sobre el nivel del mar, Azángaro queda en Puno por si acaso, 3.800, La Oroya, que es 3.750 metros sobre el nivel del mar, Huancavelica, 3.660 metros sobre el nivel del mar. Entonces, nos damos cuenta cómo se ha ido desarrollando esta región que tiene pues todo este tipo de producción. Que valgan verdades, esto nos ayuda a poder entender, comprender cómo ha ido desarrollándose esta región, que es una región maravillosa. Si nosotros lo vemos, es cierto que tiene heladas invernales. ¿Qué son las heladas invernales? Es que en el invierno las temperaturas bajan bajo cero. A eso se le llama heladas invernales, por si acaso. De ahí tenemos la flora. Justo acá está la cantuta. Es una zona también que crece, el sauco, queñual, la fauna, el gato andino. Mira, el gato andino no está. El gato andino es como el famoso lince. No sé si ustedes habrán escuchado que es un gato salvaje. ¿Ya? El cuy, mira, ahí está el cuy, la chinchilla, los águilas, mira, este es un águila. Y la actividad agrícola acá es una agricultura, estos andenes, mira, en el cerro se usa para la agricultura. ¿Y por qué se siembra? Porque acuérdate que la lluvia cae de forma perpendicular. Y como cae lluvia de forma perpendicular y el cerro es así, entonces la lluvia cae la lluvia. Y entonces no tienen que hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos aprovechan los terrenos, ¿no? Los terrenos se aprovechan. Muy bien, la Puna, ahora vamos a la Puna. En la Puna es 4.100 metros sobre el nivel del mar a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Se le dice Puna porque significa en quechua, en castellano, soroche o mal de altura. Acá hay muchas mesetas. Por ejemplo, te estaba comentando, mira, acá están las famosas puyas. El frío es muy seco. Cuando llega a tu nariz,
parecería que estés en el congelador, ¿no? Como una sensación de soroche. Ese aire que llega, por eso hace que tenga soroche. Muchas de las personas no saben o no conocen, pues creen que no les va a pasar nada. Pues es bueno taparse los oídos, taparse la boca, los ojos, toda zona, todo esto, ¿por qué? Porque esto es lo que ocasiona de que entre ese aire tan frío que pueda ocasionar, ¿qué cosa? Te puede ocasionar el soroche. Esta región es una región ganadera, te comento. Acá hay camélidos sudamericanos. Aquí son los camélidos sudamericanos. Estos camélidos sudamericanos, son, te comento, la alpaca, el guanaco, la vicuña, la llama, entonces, o los ovinos, ¿no? Que van a estar en esta zona. Las ciudades más importantes que tenemos acá, te comento, a ver, les comento a ustedes, eh, es Junín y Cerro de Pasco, que es un aproximado de 4.338 sobre el nivel del mar. Esta, pues, acuérdate que Cerro de Pasco es la ciudad que tiene la mayor altura, ¿no? 4.338, es la ciudad más alta. Además, Cerro de Pasco es la capital minera del Perú, te comento, eso es un dato importante que muchas veces se pregunta en exámenes de admisión. ¿Cuál es la capital minera del Perú? Cerro de Pasco. Exacto. Entonces, eso es, en verdad, es un dato interesante. En Junín el agua del caño sale helada. Mira, te cuento mi experiencia cuando estuve en Junín, justo. Mira, ¿qué sucedió? Me acuerdo que fui de viaje de excursión con unos amigos. Y yo, pues, inocentemente abro el caño en la mañana, 7 de la mañana. Primero pasó que mi agua se congeló. Mi agua que había comprado, la había dejado en mi mesa de noche, se congeló. Luego, ¿qué sucede? Lavo la cara, ¿no? Y me lavo el cabello, me peino todo, y cuando salía parecía que tenía congelado gel, y la cara parecía que me había puesto una mascarilla. Hasta ahí iba todo bien. Me voy a Concepción, que queda justo en Huancayo. Dentro de Huancayo está, mejor dicho, Junín está dentro de, comprende pues también Huancayo. Entonces voy a Concepción, camino a una caminata larga en un cerrito, y en ese proceso yo estoy cansado. Y yo, pues, les cuento esta experiencia. Tan cansado me encontraba que le digo a la señorita, deme una gaseosa helada. Wow, la señorita se ríe. Yo no sabía por qué se reía. Y encima me dice, toma, esta es su gaseosa helada, está tanto. Me cobró como helada y no lo sacó del refrigerador. Y dije, ¿qué está haciendo? Pruebo la gaseosa parecía que la había sacado del freezer, del congelador. No sé si a ti te habrá pasado esa experiencia. Obviamente, pues Luis, como Luis me dice acá, profe, no era necesario. Si no era necesario, ¿por qué? Porque yo desconocía, era mi primera vez que viajaba hace muchos años atrás a la zona de Junín. Es un dato para que podamos conocer. Entonces, todo lo que hemos estudiado de forma teórica en la universidad, esto lo hemos llevado pues a la forma práctica. Y esto es importante tomar en cuenta. Entonces, aquí nos damos cuenta qué flora tenemos, famoso ichu. Mira, este es el ichu. ¿El ichu para qué sirve? El ichu es el pasto, como diríamos en los Estados Unidos, los pastizales en la zona de Argentina, en las pampas argentinas. Y acá está la famosa puya de Raimondi. Mira, la puya de Raimondi es una flora, es una planta que se está extinguiendo. Hay muy pocas en el mundo. En el mundo no hay, mejor dicho. La única que lo tiene, la puya de Raimondi, es el Perú. Es la única que todavía queda aquí. Imagínate, es un dato interesante. Siéntete orgulloso de vivir en Perú. Tenemos la maca también que crece en esta zona. La fauna es en ñantu, ahí está el ñantu, el puma, los camélidos sudamericanos, el guanaco, la llama, la vicuña.
y así sucesivamente. En actividades tenemos la ganadería, la piscicultura es justo la crianza de lo que nosotros conocemos como la trucha, las famosas piscigranjas, como le dicen, ¿no? Si tú te vas a Huancayo, a Ingenios, vas a encontrar, justo me acuerdo que me tomé hace años atrás una foto de ello, de una trucha grande, ¿no? Y ahí vas, se cría en estas piscigranjas, luego de eso escoges una, te comes, y ese es el proceso que se da. Entonces, bastante actividad y turismo. Ahora nos vamos a la Janga. 4.800 metros a 6.768 metros sobre el nivel del mar, llamado maíz tostado o reventado, o blanco. Son los nevados, las montañas, los glaciares, el frío es gélido, ¿ah? Región minera, hay bastante región minera, te comento, para que sepas y conozcas. Entonces, en la región Janca no hay ciudades, sin embargo, existen centros poblados pequeñitos, ¿no? Así, hay, pero bastante el tema minero. Mira la flora, es el musgo, los líquenes, el cóndor, por ejemplo, está acá, el turismo, ¿no? El deporte de aventura y la minería. Rupa Rupa, que es ardiente, ardiente. Valles amazónicos, los cuevas, los pongos, por ejemplo, Tingo María, la Merced, es selva alta. Eh, o caliente, caliente también le dicen ardiente, ¿no? San Ramón, Moyobamba, ese tipo. Tenemos la quina, la uña de gato. La uña de gato eh, cura muchas propiedades, ¿no? El gallito de las rocas está acá, que es el animal nacional del Perú. La mariposa, la agricultura, la ganadería y la tala. Omagua significa pez de agua dulce, acuérdate. Omagua significa pez de agua dulce. Tenemos las tahuampas, que son esto, mira, aguas que están retenidas. Tropical cálido, pesca del paiche, justo por eso, ¿no? Tiene comido el paiche alguna vez. Son los peces, pescado que es criado en el río y que es muy saladito, ¿no? Me acuerdo, mi abuela hace unos años atrás me hacía bastante el famoso paiche, ¿no? Con sus yuquitas caliente, con su cebollado. Entonces, el paiche es esta zona, pues. Así es. Sí, es muy rico, sí, sí, yo constato. Tenemos Apucallpa, Iquitos, Puerto Maldonado, es esta zona, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad de poder conocer. Flora, tenemos el aguaje, que hoy día se ha vuelto muy rico, el camu camu, te comento, el caucho, la victoria regia. Animales, tenemos la anaconda, el paiche, las nutrias, la charapita. Como te acuerdas cuando en los años 80 el Papa Juan Pablo II dijo, el Papa es charapa ya, algo. Charapa es esa tortuga acuática, ¿no? Si no lo Es sabían un ustedes. animal, profesor. Sí, así es conocida. Sí, sí, sí. Es obviamente un animal, no es un animal. Esta es la nutria, esta es la nutria. Sí, y los peruanos le insultan como otra cosa ya. Ah, ese es otro tema, ¿no? Pero como le digo, es una tortuga acuática, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. En actividades tenemos la pesca, como ustedes saben, la tala, la extracción de hidrocarburos. En esta zona encontramos bastante el gas, la zona el gas de la zona de la selva del Cusco y el petróleo que tenemos en Iquitos, en Loreto. Y así nosotros el día de hoy damos por concluido este tema. Y esperamos que sea de su agrado para ustedes.